El tribunal estaba repleto de personas, la atmósfera densa de expectativa y murmullos que reverberaban en las paredes frías de la sala. Alejandro, un niño de apenas 9 años, estaba sentado en una de las sillas de madera, los ojos grandes y expresivos fijos en el juez, cuya autoridad le parecía inmensa. El chico vestía una camisa sencilla, pero bien planchada, y sus pantalones estaban un poco holgados, como si los hubiera tomado prestados de un hermano mayor. Apretaba las manos sudorosas sobre las rodillas, sintiendo la creciente presión en su pecho, una mezcla de esperanza y aprensión. Al frente de la sala, los Martínez, una pareja respetable y bien vestida, se presentaban como candidatos ideales para la adopción de Alejandro. La mujer, con cabello bien cuidado y una sonrisa ensayada, hablaba en un tono suave. Amamos a los niños y estamos preparados para darle a Alejandro todo lo que necesita. Tendrá una educación de calidad y un hogar lleno de amor. El hombre a su lado, con un traje impecable y una postura confiada, asentía en concordancia, como si cada palabra de ella fuera una verdad absoluta. Ya tenemos un plan para su futuro. Alejandro será parte de nuestra familia, y queremos que sepa que siempre podrá contar con nosotros. Mientras escuchaba las palabras elogiosas de los Martínez, Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. Quería creer que podría tener una vida mejor, pero algo lo dejaba inquieto. El chico miró alrededor, buscando una mirada amiga entre la audiencia, alguien que pudiera intervenir, que pudiera decir que todo eso no era verdad. Lo que los Martínez decían parecía tan perfecto, tan distante de la realidad que él conocía. Imaginó lo que sería vivir bajo la protección de una familia, pero lo que había escuchado lo angustiaba. «¿Estás bien, Alejandro?», susurró la asistente social, una mujer amable y atenta que conocía a Alejandro desde hacía años. Ella estaba a su lado, percibiendo la agitación del chico. «Recuerda que puedes hablar si lo necesitas». Pero Alejandro solo asintió con la cabeza, sin poder articular una respuesta. No sabía qué hacer. El tiempo parecía arrastrarse, y cada palabra de los Martínez resonaba en su mente, como si intentara convencerlo de que todo lo que estaba sucediendo era real. La tensión en la sala aumentaba, y mientras el juez comenzaba a hacer preguntas a los Martínez, Alejandro sintió que la presión en su pecho se volvía insoportable. Miró a los posibles adoptantes, que ahora se preparaban para responder a las indagaciones sobre su carácter y su capacidad para cuidar de un niño. «Señor y señora Martínez, ¿por qué quieren adoptar a Alejandro?», preguntó el juez, con voz firme. «Queremos darle una vida mejor», respondió la mujer, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Creemos que podemos ofrecerle lo que necesita para desarrollarse plenamente». En ese instante, algo dentro de Alejandro se rompió. No podía seguir callado. Con las manos temblorosas, se levantó abruptamente, los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, no me adopten». La sala se sumió en un silencio desconcertante, y todas las miradas se volvieron hacia el niño. «No quiero ir con ellos, no puedo». La voz de Alejandro, aunque entrecortada, tenía una fuerza que sorprendió a todos. El juez arqueó una ceja, sorprendido por la interrupción. «Alejandro, ¿estás seguro de que es esto lo que deseas? ¿Por qué no quieres ser adoptado por los Martínez?». El chico respiró hondo, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Era ahora o nunca. Escuché cosas. Cosas que dijeron, no es una familia de verdad, tienen un plan malo. La sala se agitó, y los murmullos comenzaron a surgir, mientras los Martínez intercambiaban miradas nerviosas. «¿De qué estás hablando, chico?», cuestionó el hombre, intentando mantener la compostura. «Solo queremos ayudarte». «No. Los escuché hablando. Sobre cómo me usarían para algo malo». La determinación en la voz de Alejandro era palpable, y en ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sí mismo, sino por su verdad. Su corazón latía con una valentía que nunca supo que tenía. El juez miró a Alejandro, su rostro serio y atento. «Si tienes información que puede ser relevante, es importante que la compartas. Habla, Alejandro». Y así, en medio de las miradas atónitas de la audiencia y la tensión que flotaba en el aire, Alejandro sintió que, finalmente, había tomado la decisión correcta.
Estaba a punto de revelar algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. La sala del tribunal estaba inmersa en un silencio tenso, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Todos los ojos estaban fijos en Alejandro, quien, de pie, sentía su corazón latir descontroladamente. Los Martínez, que hasta entonces se presentaban como la pareja ideal, intercambiaron miradas nerviosas. María, la esposa, abrió los ojos en shock, mientras Carlos, el esposo, se enderezaba en la silla, tratando de mantener la compostura. Alejandro, ¿qué quieres decir con eso? Carlos cuestionó, su voz una mezcla de incredulidad y preocupación. Pero Alejandro, sintiendo que la valentía crecía dentro de él, decidió que era hora de decir la verdad. Respiró hondo y, con la voz temblorosa, comenzó a narrar un momento que había presenciado en secreto. Los escuché conversando, hablando sobre un plan para defraudar seguros de vida. Miró directamente a los Martínez, sus ojos brillando con la intensidad de sus palabras. Querían usarme como parte de eso, no puedo dejar que eso pase. Los murmullos comenzaron a esparcirse por la sala. Los asistentes, que antes estaban concentrados en las palabras de la pareja, ahora estaban completamente envueltos en la historia de Alejandro. El juez, con expresión seria, pidió calma. Señor Alejandro, ¿puede contarnos exactamente lo que escuchó? Alejandro, ahora más confiado, continuó. Estaba escondido en el pasillo cuando los escuché. Hablaban sobre cómo podrían obtener dinero fácil usando mi nombre. Dijeron que yo sería la carnada y que estaban listos para hacerlo todo. En ese momento, María intentó interrumpirlo. Eso no es verdad, estás confundiendo las cosas. Pero la determinación de Alejandro no se tambaleó. No estoy confundiendo nada, gritó, su voz resonando en las paredes del tribunal. Lo escuché, y si me adoptan, eso va a pasar, y no quiero ser parte de eso. El calor de la indignación se apoderó del niño, y sintió que sus palabras finalmente estaban siendo escuchadas. La sala estaba en ebullición, y los murmullos de incredulidad aumentaban. Carlos, al darse cuenta de que la situación se estaba desarrollando de manera desfavorable, trató de recuperar el control. Esa es una acusación seria, chico. No puedes simplemente decir eso sin pruebas. Su voz sonaba más como una amenaza que como una pregunta, pero Alejandro ya estaba preparado. El juez, percibiendo que la situación se volvía insostenible, pidió calma nuevamente. Alejandro, ¿tienes alguna prueba de lo que estás diciendo? El juez parecía genuinamente interesado, y la sala aguardaba ansiosamente la respuesta del niño. Alejandro vaciló por un momento, pero luego recordó la pequeña grabadora que había escondido en su bolsillo. Había decidido grabarlos con la esperanza de que, si algo así sucedía, tendría cómo defenderse. Con las manos temblorosas, sacó la grabadora y, mirando al juez, dijo, «Tengo una grabación. ¿Puedo mostrársela?» La sala quedó en silencio. Los Martínez intercambiaron miradas nerviosas, mientras el juez hizo un gesto a Alejandro, indicando que debía presentar la prueba. «Por favor, reproduce la grabación», ordenó el juez, y la expectación en la sala aumentó. Los reporteros comenzaron a moverse, listos para registrar cada momento de la revelación. Alejandro, con el corazón en la garganta, presionó el botón y, lentamente, la voz de los Martínez comenzó a resonar por el tribunal, revelando detalles del siniestro plan que tenían en mente. Los rostros de todos los presentes se tornaron una mezcla de asombro e indignación. Las palabras que salían de la grabadora eran claras y frías, exponiendo el verdadero carácter de los Martínez. Alejandro sintió una ola de alivio y, al mismo tiempo, una gran ansiedad sobre lo que vendría después. Había encontrado el coraje de hablar, pero el resultado aún era incierto. Alejandro, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, miró al juez, que esperaba pacientemente mientras la sala del tribunal permanecía en un tenso silencio. Sentía el peso de las expectativas sobre sus pequeños hombros, pero sabía que no podía retroceder. Con un profundo suspiro, se levantó y, con una voz que parecía resonar en sus propios oídos, anunció, «Tengo una prueba». El juez, sorprendido, se inclinó hacia adelante. «¿Qué tienes, chico?».
Alejandro sacó una pequeña grabadora de su bolsillo, sus manos temblando de nerviosismo. Yo escondí esto. Escuché a los Martínez hablar sobre un plan. Un plan muy malo. Miró al matrimonio, que ahora parecía inquieto, con el semblante pálido. Ellos quieren usarme. El juez hizo un gesto para que el niño se acercara. Vamos a escuchar lo que grabaste. La sala está llena de personas, y es importante que todos oigan esto. Los murmullos en la sala aumentaron a medida que Alejandro entregaba la grabadora al juez, quien activó la grabación. La sala se llenó con la voz de los Martínez, discutiendo animadamente sobre cómo utilizar al niño en sus fraudes de seguros. Cada palabra que resonaba aumentaba la incredulidad entre los presentes. El plan detallado que trazaban, mencionando nombres de cómplices e incluso lugares, dejaba a todos en estado de shock. «No puedes hacer esto, Alejandro, esto es una mentira», gritó la señora Martínez, su voz cargada de desesperación. «No sabes de qué estás hablando». El juez, con una expresión grave, interrumpió. «Señora y señor Martínez, las acusaciones hechas aquí son muy serias. Lo que Alejandro ha revelado es alarmante, ¿tienen algo que decir en su defensa?». El hombre, hasta entonces tranquilo, ahora parecía nervioso. «Esto es absurdo, no tenemos nada que ver con esto, es solo un niño tratando de llamar la atención». «No soy solo un niño», gritó Alejandro, su voz ahora firme y clara. «Soy una persona, y no voy a dejar que me usen para lo que sea». La sala estaba en frenesí. La gente susurraba entre sí, atónita con la revelación. No era solo la historia de un niño buscando una familia, era la historia de un niño luchando contra la injusticia. El juez, percibiendo la gravedad de la situación, miró a los Martínez, que ya no parecían tan seguros como antes. «Vamos a proceder con la investigación. Si lo que Alejandro ha dicho es cierto, las consecuencias serán severas», declaró el juez, con voz autoritaria. «Por favor, todos, mantengan el orden». Alejandro sintió una mezcla de alivio y miedo. No sabía qué sucedería a continuación, pero sabía que había hecho lo correcto. Al mirar al público, vio rostros de apoyo, algunas personas incluso sostenían pañuelos, secando lágrimas. El niño sintió un calor en el pecho, una sensación de que, finalmente, alguien lo escuchaba. Las autoridades, informadas por la seriedad de la situación, comenzaron a moverse hacia los Martínez. La pareja ahora estaba en estado de pánico, susurrándose entre sí. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó la señora Martínez, con la voz temblorosa. «Mantén la calma». «No podemos dejar que esto suceda», respondió el esposo, pero su confianza parecía haber evaporado. Alejandro observó mientras los policías se acercaban, con las esposas en mano. La sala se llenó de murmullos de indignación y asombro, y se dio cuenta de que estaba en el centro de algo más grande que él mismo. Ya no era solo un niño esperando un hogar, sino un héroe que había desafiado la corrupción. «Esto no quedará así», gritó el hombre, pero la severidad de la situación ya era evidente. Alejandro sintió una ola de coraje recorrer su cuerpo. No estaba solo. La sala estaba llena de personas que veían la verdad y apoyaban su lucha. El juez, con una expresión de seriedad, declaró: «Señores, por favor, sigan las instrucciones de la policía y no resistan el arresto. La ley debe ser respetada». Alejandro, con el corazón latiendo de emoción, sabía que su futuro aún era incierto, pero sentía que había dado un paso crucial hacia su libertad. La verdad había emergido, y estaba listo para enfrentar lo que viniera a continuación. El tribunal estaba en polvorosa. La agitación se apoderó de la sala tras la revelación de Alejandro. Los Martínez, antes vistos como la pareja ideal para adoptar al niño, ahora eran objeto de miradas de desprecio e incredulidad. La policía, con sus uniformes relucientes, conducía a ambos hacia afuera, mientras los murmullos de asombro resonaban en las frías paredes del ambiente. Alejandro sentía su corazón latir rápidamente, había desenmascarado un plan que podría haber cambiado su vida para siempre. «Hiciste lo correcto, chico», susurró uno de los asistentes sociales mientras se acercaba a Alejandro, tratando de ofrecer un poco de consuelo. El niño solo asintió, todavía aturdido por lo que acababa de suceder.
La sala estaba llena de periodistas, todos ansiosos por escuchar su versión de la historia. Micrófonos y cámaras se dirigieron hacia él. ¿Cómo te sientes, Alejandro?, preguntó una reportera, con los ojos muy abiertos. ¿Tuviste el valor para enfrentar a los Martínez de esta manera? ¿Qué te motivó a hablar? Alejandro vaciló, mirando alrededor. No se sentía valiente, pero la imagen de su propia vida siendo manipulada por los Martínez había quedado grabada en su mente. Yo no quería ser parte de algo malo, respondió, su voz temblorosa, pero firme. Nadie debería ser usado así. Las preguntas comenzaron a acumularse, una tras otra, como una tormenta de sonido. ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar ahora?, indagó otro reportero, con una expresión de preocupación. ¿Y si los Martínez se vengan de ti? Él tragó saliva, la imagen de los Martínez apresurándose en su mente. Ya no pueden hacerme daño, dijo, tratando de convencerse. Ya no soy un niño sin voz. La sala se llenó de aplausos y gritos de aliento, y Alejandro se sintió un poco más fuerte con cada aplauso. El juez, que había observado todo en silencio, ahora se dirigía al público. El valor de este niño es admirable. Vamos a garantizar que esté seguro y protegido mientras investigamos más sobre los Martínez. Mientras tanto, afuera del tribunal, en pocas horas, ya había periodistas y reporteros aglomerándose, ansiosos por escuchar la historia del niño que desafió a sus posibles adoptantes. Las noticias sobre los Martínez se esparcieron como fuego en pólvora seca. La indignación pública era palpable, y la justicia finalmente estaba siendo servida. La imagen de un niño valiente enfrentándose a una pareja de adoptantes corruptos tocó el corazón de muchas personas, pero para una mujer en particular, esa imagen trajo a la superficie recuerdos dolorosos y una esperanza inesperada. María estaba viendo las noticias de la noche cuando vio el reportaje sobre el tribunal. El rostro del niño en la pantalla era terriblemente familiar. Se parecía tanto a su hermano, especialmente al sobrino que ella creía perdido para siempre. Dios mío, murmuró María, con la voz temblorosa. Cogió el teléfono y llamó a Isabel, su cuñada. Isabel, tienes que ver esto, enciende la televisión en el canal de noticias ahora mismo. Isabel, que siempre había mantenido la esperanza de encontrar a su hijo perdido, atendió la llamada de María con escepticismo, pero encendió la televisión como le indicó. Al ver a Alejandro en la pantalla, sus ojos se llenaron de lágrimas. María, se parece a nuestro hijo, exclamó Isabel, sintiendo una oleada de emoción y desesperación. Lo sé, respondió María. Necesitamos encontrar una manera de verlo en persona. No puede ser, murmuró María, con la voz temblorosa. Sentía una ola de recuerdos dolorosos invadiendo su mente. Era un día soleado, perfecto para un paseo en el parque. María había decidido llevar a Alejandro, su querido sobrino, a jugar. Él estaba tan emocionado, corriendo delante de ella, su risa resonando en el aire. Llevaba una pequeña camisa azul y una gorra que le quedaba un poco grande, lo que hacía sonreír a María cada vez que lo veía. Alejandro, no vayas muy lejos, ella llamó, tratando de mantener al niño bajo su mirada atenta. Él se detuvo y le hizo señas, con una gran sonrisa en el rostro. Ok, tía María. María se sentó en un banco cercano, observando mientras Alejandro jugaba en los columpios. El parque estaba lleno de niños y sus padres, el ambiente vibrante de vida y alegría. Sacó un libro de su bolso y empezó a leer, pero mantenía un ojo en Alejandro. Después de un rato, se dio cuenta de que estaba demasiado silencioso. Mirando a su alrededor, no podía ver a Alejandro por ninguna parte. El pánico comenzó a subir en su pecho. Se levantó rápidamente, llamando su nombre. Alejandro, Alejandro, ¿dónde estás? Corrió por el parque, preguntando a la gente si habían visto a un niño pequeño, con una camisa azul y una gorra grande. Pero nadie sabía nada. La sensación de desesperación crecía con cada segundo que pasaba. Finalmente, encontró su gorra caída en el suelo, cerca de un grupo de árboles. El miedo que sintió en ese momento era indescriptible. Sabía que algo terrible había sucedido.
Isabel y María corrieron contra el tiempo y, con la ayuda de un abogado, consiguieron una visita al orfanato donde Alejandro estaba temporalmente alojado. Cuando Isabel entró en la sala, inmediatamente reconoció los rasgos del hijo que pensaba haber perdido para siempre. Alejandro, por su parte, sintió una extraña sensación de familiaridad y confort al ver a la mujer que entraba. ¿Eres mi madre?, preguntó Alejandro, con la voz llena de incertidumbre y esperanza. Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro, solo asintió. Sí, mi amor. Soy tu madre. A pesar de la fuerte conexión emocional, se solicitó un examen de ADN para confirmar la relación. Los días que antecedieron al resultado fueron llenos de ansiedad, pero Isabel nunca dejó de creer. Cuando el resultado finalmente llegó, la confirmación trajo un alivio indescriptible. Alejandro era realmente su hijo. Lo sabía, exclamó Isabel, abrazando a Alejandro con toda la fuerza de su amor materno. Sabía que estabas vivo. Isabel entonces supo, a través de investigaciones, que Alejandro había sido secuestrado cuando era niño. Los secuestradores, creyendo que no sobreviviría a una enfermedad que contrajo, lo abandonaron en la puerta de una iglesia. Un viejo sacerdote lo encontró y cuidó de él hasta su muerte, después de la cual Alejandro fue llevado al orfanato. El sacerdote, conocido por su bondad, había dejado un diario donde relataba los cuidados con el niño encontrado. Este diario fue entregado a Isabel, quien ahora no solo tenía a su hijo de vuelta, sino también la historia de cómo sobrevivió gracias al amor de un extraño. Ahora, Alejandro no solo estaba reunido con su madre, sino que también tenía una tía que lo amaba profundamente. La historia de su supervivencia y resiliencia tocó a todos a su alrededor. Isabel prometió que nunca más dejaría a su hijo, y juntos comenzaron a reconstruir la vida que les fue arrebatada. Alejandro, ahora seguro en el amor de su verdadera familia, sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que estaba rodeado por el amor y el apoyo que siempre soñó. ¿Te acuerdas de cómo jugar?, Isabel preguntó, divertida al observar la animación de su hijo. Siempre soñé con verte jugar de nuevo. Alejandro no dudó. Corrió hacia los columpios, una risa pura escapando de sus labios. Estaba libre, no solo del peso de los Martínez, sino también de las dudas que lo atormentaban. La felicidad simple de estar en un lugar familiar le trajo una sensación de pertenencia que nunca supo que estaba perdiendo. Después de un rato en el parque, fueron a casa, donde Isabel preparó una cena especial. Mientras comían, Alejandro contó sobre sus días en el orfanato, sus esperanzas y miedos. Isabel escuchó atentamente, su corazón roto y, al mismo tiempo, lleno de amor. Eres tan fuerte, querido. Admiro tu valentía, dijo ella, emocionada. Ahora que estamos juntos, nada nos separará de nuevo. Esa noche, tras un día tan tumultuoso, Alejandro miró por la ventana de su nuevo hogar. El sol se ponía. Sentía gratitud por haber encontrado la verdad y la justicia. Gracias, mundo, susurró, mirando al cielo. Es un nuevo comienzo. Gracias por ver nuestro video. Si te conmovió la historia de Alejandro, no olvides darle like, seguir nuestro canal y dejar un comentario con tu opinión. ¿Qué crees que habría pasado si Alejandro no hubiera tenido el valor de hablar? Nos encantaría saber lo que piensas.